¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la gente que siempre está ahí escribiéndome mensajes súper positivos. Esta semana recibí un montón de varios de ustedes, así que la verdad que me pone muy feliz. Estoy muy contento con Lucho Runner en Locos por Correr. Los lunes hemos vuelto al estudio de radio. Celebrando, ¿no?, hoy los 100 años de la radio. Eh, qué grande, ¿no? Qué grande. ¿Cómo andan? María Rosa, ¿cómo estás? Nao, ¿cómo anda Naomi? Bienvenidos, gracias por venir. Después me escriben mensajes súper amables. Nao siempre me dice que siente que soy rehumano hablando, que le gusta mi forma. Así que me alegra, la verdad me alegra. Esa es un poco la intención, que sientan que estamos, que estoy haciendo esta columna desde hace, no sé, siempre incluyo a alguien, no sé, siempre digo estamos, ¿no? Es como muy loco. La verdad es que siempre explico que estas columnas empezaron a gestarse cuando no sabíamos qué hacer, ¿no? Yo estaba todo el día leyendo. Me pasaba el día leyendo y haciendo entrenamiento de fuerza dentro de mi casa, ¿no? Corriendo en el lugar, ¿no? Me bajé un podómetro. Una locura. Empezaron estas columnas. Hoy es la número 20, ¿sí? Hoy es la columna número 20. Y lo que me pasó esta semana es que mientras voy saludando, llegué, dice Andrea, claro, bienvenida Andrea, buenas noches. Qué bueno, ¿no? Cuánta gente fiel, ¿no? Que está siempre, siempre, si no lo escucha después, bueno, porque eso se puede hacer también, ¿no? Bien, Carlos, lo logramos, Carlos, te pudiste conectar, genial, bienvenido, Carlos Percy, buenísimo, me alegra mucho, Carlos, porque siempre es uno de los interesados en estar siempre conectado a las columnas, así que bueno, me alegro mucho que lo hayas podido conseguir. Esteban, querido, ¿cómo va? Tiene fin este ciclo, dice. Y estamos ahí. Gracias, María Rosa, muy amable. No, yo creo que me quedan varias. Ya se me ocurrieron varias columnas para las próximas semanas. Una de las cosas que aparece mucho es el autoboicot, así que vamos a hablar del autoboicot. Vamos a hablar de la procrastinación, ¿sí? Vamos a hablar de la ley. Le sigo debiendo a mi hija la columna de la ley de atracción, que ella está como muy interesada en que hable de ese tema, así que no quedan. Lo que sí, bueno, decir que hoy, mirá que un gran amigo histórico, Gabriel Condoleo, es ex compañero de trabajo de Movicom, así que bueno, un placer, bienvenido, querido, abrazo grande. Bien, Élida, hola Élida, por eso me estoy dejando las gafas, para saludar a la gente que va entrando. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Me queda también la tuya, Esteban, que me pediste una vez, de inteligencia emocional, que está buena, esa probablemente salga la semana que viene la otra. Seguro, seguro, seguro. Es así, se hacen columnas a pedido acá, ¿no? Eso me parece que está bueno, ¿no? Que empiecen a decirme, mira, me gustaría que hagas una columna sobre tal tema, ¿no? Y yo aparezca gestionándola. Está bueno, me parece que está bueno. Todo sobre bienestar, ¿no? Obviamente, psicología, ¿no? Generalmente hablamos de biología, hablamos de psicología, hablamos de lo social, hablamos de lo espiritual, ¿sí? Por eso hoy me propuse en esta columna número 20 hacer una articulación, ¿sí? Hacer una articulación con todos los temas que hemos estado viendo este último tiempo. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Salvador Carlos Contrafatto. Italiano el tipo, ¿no? Sin duda, Contrafatto. Muy bien, Salvador, bienvenido. Genial, me saluda, aparte de él, me saluda con muchas A y un signo de admiración. Bien italiano, ¿no? Así saluda, muy bien. Javier, querido, ¿cómo no podía faltar mi amigo Javier Viera, compañero de mi nueva carrera en formación como coach, y la verdad que está buenísimo que estés, Javier, bienvenido. Bueno, abrazo Gaby, abrazo grande, gusto verte. Bueno,
Hoy es como un récord, ¿no? 31 personas están viéndolo ahora, me parece que después son más, pero bueno, la cosa es así, yo hago columnas desde hace, para los que no saben de qué se trata esto, yo hago columnas sobre bienestar y psicología positiva desde hace más o menos 5 meses. Esta es la columna número 20, ¿sí? Así que vamos a hacer voy a empezar a hacer esta columna 2, me voy a sacar las gafas, así ya no me distraen más la gente que me saluda. Después sí, me escriben todas las columnas que ustedes quieren, me dicen y yo la hago, ¿sí? Decía que me parece interesante hacer una articulación para poder ordenar un poco todo lo que vimos, ¿sí? Lo que vimos en general es bastante particular, todos los temas que fuimos viendo son bastante particulares, pero después yo creo que en algún momento de todo este trabajo que hemos hecho, estas columnas que hemos hecho, está bueno hacer una articulación, ¿no? De todo eso, tratar ¿Y por qué me surgió esto? Porque esta semana tuve la suerte de trabajar para 3 empresas distintas, una es por un instituto de educación física, pero después tuve otras 2 empresas donde tuve que dar charlas acerca de cuestiones del bienestar, porque lo que está pasando es que mucha gente necesita como recordar en este momento, en estas épocas en las que hemos estado encerrados, muchos hemos estado encerrados respetando la cuarentena, ¿sí? Haciendo lo que no nos permitían que hay que hacer, y entonces en ese tiempo fuimos construyendo con distintos temas, cosas que pasaban dentro de la pandemia. O sea, estas columnas fueron siempre dedicadas, por eso digo, quizá cuando termina todo esto, terminan las columnas, ¿no? Porque el sentido es todo el tiempo intentar reflexionar sobre las cosas que nos pasan estando dentro de la pandemia, ¿sí? Y entonces decía, qué interesante hacer una articulación, tratar de tocar un poquito de todos los temas que vimos en la columna número 20, para que quede como un poco más redondita la idea de para dónde vamos, ¿sí? ¿Cuál es el orden que hay que tener? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que hacer para estar en eje? Bueno, revisamos un montón de cosas, por eso ahora quiero que haga, voy a intentar hacer sin haber preparado nada, sin haber escrito nada, voy a tratar de hacer una improvisación. También tengo la ayuda de haber dado las 3 charlas de temas similares, así que tengo un poco el recuerdo de cuáles son los temas, los principales temas, ¿no? que yo habitualmente trato y que me parece que hay que combatir, ¿sí? El tema empezó esta primera columna cuando hablábamos de estrés y decíamos, hay un choque de 2 fuerzas opuestas, ¿sí? Una fuerza que viene hacia nosotros con información, energía, ¿sí? Energía que sucede de las cosas que pasan habitualmente en la vida. Todo el tiempo tenemos distintos desafíos. La vida es todo el tiempo tener un montón de desafíos. Entonces, bueno, es increíble esa gente que por ahí le pasa muy poco, ¿no? Hay gente que pareciera que no le pasa demasiado, y a gente que le pasan un montón de cosas, ¿sí? En general, es raro que no te pasen muchas cosas, porque este es un mundo que está sobredimensionada la comunicación y la información. Entonces, en general, hay mucha demanda. En general, las personas, digo, salvo personas que están enfermas o que tienen algún problema de salud grave o personas que están mal psíquicamente, digo, hay una cantidad de personas que por ahí no viven esto que voy a decir, pero viven otras cosas. Pero en general, las personas que se ocupan en su vida de distintas demandas sufren por la cantidad de demandas que tienen y a veces los pocos recursos que tienen para hacer frente a esas demandas. ¿Sí? ¿Me seguís? Hay como esas 2 fuerzas que se chocan. Una que es la energía que viene hacia uno tratando de pedirle una respuesta, y uno que tiene que dar la respuesta ante esa demanda, ¿sí? Que te lo bajo un poco más para que lo entiendas. Tenés demandas familiares porque tu familia te reclama que estés en determinado horario, que cumplas con determinadas cosas. Digo, en general hay demandas familiares o de pareja, ¿sí? Muchas veces hay que darse cuenta que uno está dedicando poco tiempo a construir la pareja, que eso es algo muy, muy interesante de conseguir y de tener y disfrutar, ¿no? Entonces, pero eso implica también una demanda, un ocuparse, un desafío. Si querés cambiar la palabra demanda por desafío también está bueno, ¿sí? Eso lo veíamos esta semana, la posibilidad de cambiar algunas palabras para que nuestras conversaciones sean de otra manera, ¿sí? Desafíos de tipo laborales también, necesitamos ver qué va a pasar con nuestro trabajo, ¿no? Lo que está pasando ahora es
para mucha gente el desafío de saber para dónde va su vida con respecto a este ítem, ¿sí? Si va a volver a trabajar, si el negocio que tenía lo va a volver a abrir, si ya lo cerró, si ahora va a vender otra cosa. Fíjate lo que es, ¿no? La demanda. Te decía los familiares estamos con nuestros familiares conviviendo en muchos casos todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que pasaron mucho en este caso es personas que dijeron, ¿qué hago con esta persona? ¿No? ¿Qué hago viviendo con esta persona? O lo contrario, gente que por ahí dijo, termino de dar cuenta que es el amor de mi vida, porque ahora lo tengo o la tengo cerca todo el tiempo y entonces me doy cuenta que me gustan sus características, me parece que nos llevamos bien, que disfrutamos. Esas son las cosas que van pasando, todos esos son impactos. Pero muchas veces lo que digo es que los impactos son negativos, entonces cuando hay demasiada demanda, demasiado desafío, como te decía, en los ámbitos familiares, personales, laborales, ambientales, y ahora con esta situación nueva del miedo a enfermarse, ¿no? Al miedo a tener una enfermedad que te puede causar la muerte, ¿sí? Depende de tus características, te puede causar la muerte, entonces también hay que cuidarse, cuidar a otros. Realmente es un momento muy particular. En algún momento de estas columnas yo decía, pareciera que estoy haciendo unas columnas donde se ve lo que está pasando, pero tenemos también ser muy cuidadosos en poner la solución cerca, ¿no? Porque si no parece que todo es un drama que no tiene solución. Y la verdad que depende de qué observador estás haciendo, ¿sí? Desde qué lugar estás mirando la situación y cómo vas a transmutar esa energía. Ahora vamos a ir a eso, pero lo importante es seguir revisando que todas estas cosas provocan estrés. Que fue una de las primeras columnas. El estrés es básicamente eso. Hay un estrés positivo, la persona responde frente a un desafío y todos amigos. Pero ¿qué pasa cuando todo el tiempo la persona se ve superada? Entonces, bueno, ¿por qué se vería superada? Y como decimos, por cuestiones externas, pero también por cuestiones internas. Yo contaba en una de las columnas que el ser humano tiene un promedio de 60.000 pensamientos diarios. ¿Sí? Es un pensamiento por segundo. Es una locura, ¿no? Tener tanta cantidad de pensamientos es una locura. O sea, realmente es una locura la cantidad. Pero no solamente eso, sino que además de esos pensamientos, el 70% de esos pensamientos son del futuro y del pasado. Y ahí tenés los dos cuadros más importantes que se ven en la clínica de hoy, que son la depresión y la ansiedad. ¿Sí? Por eso también hablamos... Le dediqué también una columna a cada una, tanto a la ansiedad como a la depresión, tratando de explicar, no lo puedo creer, está Matías Canillán. Bueno, no, un placer, Matías, querido, gran amigo, un abrazo, Matías, gracias, un lujo que estés. Lo que digo es, ahí donde se observa en la clínica la depresión y la ansiedad, cuando todos los pensamientos tienen que ver con el futuro y el pasado, ¿sí? Esta es la complicación que está habiendo con respecto a la parte psicológica, ¿no? La cantidad de pensamientos. ¿De qué son esos pensamientos? Si hubiera hecho tal cosa, ¿no? O generalizar, ¿sí? Como ya me fue mal, ahora me va a seguir yendo mal, ¿no? Esta situación de pensar que las cosas se van a volver a repetir. Si yo no hago un cambio de creencias, si yo no trabajo en terapia con un terapeuta en la situación de mis creencias que no son funcionales, entonces voy a seguir repitiendo cosas que me afectan a nivel, voy a seguir interpretando la realidad de un modo equivocado. Ojalá podamos hacer todos este ejercicio mental de entender esto que te decía antes de las dos fuerzas, ¿no? Y las dos fuerzas es esto, es la persona pensando, interpretando la realidad, estando en contacto con la realidad todo el tiempo, viendo ¿qué le pasa con eso que sucede? ¿Sí? ¿Cuáles son las sensaciones que tiene en el cuerpo y en la cabeza de eso que sucede? Porque esto es importante. Darse cuenta que el cuerpo es el receptáculo, es el primer impacto que recibe de esta situación y es el receptáculo de las emociones. Es el lugar donde se reciben las emociones. Todo lo emocional, primero, se recibe en el cuerpo y luego también se instala en el cuerpo. ¿Sí? La biodescodificación estudia eso, ¿no? Las partes del cuerpo que tienen relación con cuestiones psicológicas, ¿sí? Que no son cuestiones físicas, sino que son psicosomáticas. Entonces, fíjate
todos los problemas que trae esto de pensar en el futuro y en el pasado, ¿no? Y encima son pensamientos negativos. Alguien me va a decir, no, yo pienso positivo. Yo en general soy una persona alegre y positivo. Yo lo que te hablo es de un promedio de gente que su cerebro funciona pensando en lo mismo que pasó, pensando que lo mismo que pasó va a volver a pasar, ¿sí? Es este el ejercicio. Entonces son pensamientos negativos y creencias disfuncionales, que ¿de dónde vienen? Y de tu casa vienen. De tu casa, de donde te criaste, de quien ocupó la función. Entonces también tenemos que preguntar a los terapeutas, ¿por qué? ¿Qué te pasó en tu caso? ¿Cómo fue tu casa? ¿Cómo te criaron? Yo sé que da fiaca eso, digo, cuando vas a un terapeuta empezar otra vez con esas cosas, la verdad que da un poco de fiaca, pero realmente es importante que entiendas que nos metemos en el pasado para entender de alguna manera cuál fue el contexto en el que te criaste para saber por qué puedes estar respondiendo al mundo de esta manera. Esa es la explicación. ¿Sí? Yo a veces siento que estoy haciendo como una venta de la disciplina psicología, pero sí, claro, en un punto sí, es para que entiendas que nosotros los terapeutas lo que hacemos es tratar de investigar por qué estás sufriendo, a causa de qué cosa, cuál es la causa del sufrimiento. O preferís solamente tomar una pastilla para calmarte, ¿sí? O consumir marihuana, o tomarte un whisky, o no sé, o consumir, ser adicto a otras cosas para olvidarte, para distraerte. Hay gente que hasta corre para distraerse, ¿sí? Así que imagínate, eso también estuvimos hablando esta semana. La adicción a correr, gente que se vuelve adicta a correr, ¿no? Que necesita siempre correr para renovar esa sensación placentera y olvidarse de su vida, que no le gusta la vida que tiene. Alguien decía en algún momento de esta cuarentena, la psicología debería ser de canasta básica, decía, y la verdad que me parece que es ejemplificadora esa frase, ¿no? Tratar de pensar como un psicólogo que esté a mano siempre para preguntarse cosas, ¿no? Que no sea una obviedad todo, sino que me tengo que preguntar cosas acerca de mí, ¿no? Conocer mi interior, conocer mis gustos. Bueno, todo eso falla. Falla el sueño, las personas duermen mal, se generó un desorden increíble con este tema de la pandemia, mucha gente duerme a las 4 de la mañana, se despierta a las 11, los adolescentes sobre todo, que tienen una gran necesidad para conectarse con sus amigos, que no los tienen a mano, que son el lugar de identificación para ellos, solo conectan por las redes, entonces son las 3, 4 de la mañana y siguen conectados con sus amigos por las redes, se levantan a las 2, 3 de la tarde, agarran la Play, y entonces la vida de los adolescentes termina siendo lo mejor que se puede, ¿sí? Tratando de lidiar con todo, con los padres que los presionan, con ellos mismos y con todas sus obligaciones. Así que fíjense lo difícil que es la vida del adolescente. Y esas cosas están pasando, ¿no? Que las personas duermen mal, muchas veces también porque comen mal, ¿sí? Una mala nutrición. ¿Hay que tener un nutricionista? Claro. Ahora te voy a decir cuáles son las cosas que hay que hacer para estar en eje, ¿sí? Lo que estamos haciendo es repasando todo lo que está mal. La nutrición, comerse un plato de fideos a las 10 de la noche, ¿te parece que sirve para algo? Comerse no sé, un risotto, ¿no? Qué rico, me va a decir alguno, sí, la verdad que es riquísimo, pero lo que quiero decirte es que algunas comidas, comerlas a la noche, son energía. ¿Para qué querés si te vas a dormir? ¿Para qué? No, es contraproducente. Mucha gente no se duerme porque están las pantallas. Alguno me va a decir, pero pará, vos estás en una pantalla ahora, así que sí, está bien, por eso lo hago a las 9 de la noche, que es un horario relativamente. Lo que tenés que hacer es bajar las luces. Si vos querés dormir mejor, tenés que bajar las luces a partir de las 8 de la noche. El ejemplo que tengo siempre a mano es uno de esos ¿viste cuando estás en una reunión que la persona que habla es como el sonido es como bastante monótono y la luz del cuarto es como un poco baja? Bueno, y te empezás a sentir que cabeceás. Ese es un núcleo cerebral que se llama supraquiasmático. Y lo que hace es regular en función de la luz cuándo te puedes dormir, ¿sí? Cuándo te debes dormir. Entonces, si vos a las 8 empezás a bajar las luces, el cuerpo se empieza como a dar cuenta que lo que tenemos que hacer es ir a dormir, y entonces es mucho mejor. Comés algo liviano, estratégico, ¿no? Una nutricionista te va a decir, mira, tenés que comer esto hasta ahora, te va a indicar. Por eso tenés que trabajar con un nutricionista, no podés comer cualquier cosa lo que venga, porque se necesita de una estrategia en relación a la vida que vos tenés. ¿Qué energía tenés para poder afrontar la vida que tenés? Esos impactos que yo te nombraba antes.
¿Qué te parece que necesitas? Energía que viene de la alimentación y del descanso, ¿sí? Por eso ahora vienen cuáles son los 5 elementos fundamentales para poder estar en eje, se llamaría esta columna, ¿sí? Los 5 elementos para poder estar en eje sería, ¿sí? ¿Quién me está saludando ahí? ¿Micaela es? No, soy un desastre con la... No, Merlina Benítez. Bueno, gracias por saludarme de esa manera. Bueno, me encanta. Entonces, seguíamos con el tema de la alimentación. Y otra de las cosas que pasan es que esta persona que está pensando tanto en el pasado y en el futuro no está pensando en el presente. Entonces es una persona distraída, es una persona que además de comer mal, duerme mal, se levanta a cualquier hora, ¿no? Es una persona que no está atenta, que está siempre en incertidumbre, pensando en otro tiempo, ¿no? Entonces tampoco está presente. ¿Qué tiene que hacer? Meditar, ¿sí? Es realmente importante que empiecen a entender que todas las personas tienen que hacer una meditación con una respiración. O apoyándose en un mantra, o escuchando un sonido, o con un rosario, o con lo que quieras, ¿sí? Lo importante es que tenés que tratar de concentrarte en el presente, estar atento, ¿sí? Estar atento. ¿Por qué tenés que estar atento? Porque así tenés claro cuáles son tus sensaciones físicas, ¿sí? Y tenés la posibilidad de decidir qué tenés ganas de que te pase en tu vida. Este es el punto. Si vos no estás atenta o atento, la vida se te va. La vida se te va, no te das cuenta, se te pasan todos los días, se van pasando todos los días, y decís, este día no lo pude controlar, no pude hacer nada para que mi día sea un día espectacular. ¿Sí? Eso es lo que empieza a pasar, que la persona que no está atenta tiene ese riesgo de perderse su vida, ¿sí? Dejar que su vida vaya funcionando de una manera que te pierdas el registro de las cosas que sentís. Entonces me va a preguntar alguien, está buenísimo, y ahora, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo te voy a contar lo más rapidito posible cuáles son los 5 elementos fundamentales que vos tenés que hacer. Ahora, imagínate que se corta ahora y te tenés que pagar, no sé, un canon para que te digan cuál es la solución. No, acá en este caso no. En este caso no. Vos lo que vas a hacer es entender que hay cosas que hay que hacer, ¿sí? Hay cosas que tenés que cambiar para estar bien, para sentirte bien con tu cuerpo, con tus emociones, con las demás personas. Es una cuestión biológica, emocional, social y espiritual. El ser humano completo, ¿sí? El ser humano completo, que es lo que vengo tratando de estudiar desde hace muchísimos años, tratando de entender un poco mejor de qué se trata esto de ser un ser humano que está en eje, que disfruta de su vida, que no dice, no, la felicidad son momentos. Nada, son ratitos. Después todo es una cosa de aguantar, ¿no? Remándole en dulce de leche. ¿Se acuerdan cuando en algunas de las columnas decíamos remándole en dulce de leche? Repostero, te dicen algunos, ¿viste? Como para que sea todavía un poco más víctima, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, esa situación de víctima y pasar a ser protagonistas. Protagonista es decidir y elegir qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Para eso tenés que, primero, el más importante para mí, ¿cuál es? Seguramente van a adivinar todos porque saben que soy un fanático de esto, que es entrenar. Es entrenar. Pero ¿cómo tengo que entrenar? Me va a decir una persona. Yo ya te escuché que me dijiste varias veces que tengo que entrenar, pero ¿cómo tengo que hacer? Me va a preguntar alguno del otro lado. Lo que tenés que hacer son 2 cuestiones muy importantes. En realidad son un par más, pero las 2 primeras es importante que entiendas que el cuerpo tiene que entrar aire. Tenés que tratar de meter oxígeno en el cuerpo y limpiar tu sangre, ¿sí? Hacer limpieza, trabajar lo cardio, ¿sí? Trabajar el corazón. Tenemos un gran problema. La primera causa de muerte en Argentina es por problemas coronarios, por problemas por cardiopatías. Entonces, si tenemos eso y lo podemos prevenir, entonces hay que hacer aeróbico, claro, hay que hacer aeróbico, hay que salir a caminar, hay que salir a trotar, hay que salir a moverse, pero ¿cómo? ¿Cómo es que tengo que salir? Tenés que salir respirando profundo, todo el tiempo tenés que hacer una respiración, tenés que sentirte contento con lo que estás respirando, tenés que pensar que estás incorporando cosas positivas y pensar que cuando exhalás estás sacándote cosas negativas de encima. Mirá qué buen ejercicio para meditar.
Inspirás y pensás cosas positivas, exhalás, ¿no? Y pensás que sacás cosas negativas de tu cuerpo, cosas que no te gustan de vos. Excelente. Eso hay que hacerlo por lo menos 2 veces por semana. 2, 3 veces por semana tenés que... La Organización Mundial de la Salud dice que son 150 minutos semanales. O sea, 5 sesiones de 30 minutos. Eso es lo que habría que hacer de actividad física según la OMS. Ahora, yo te digo, si vos haces 2 veces por semana estos aeróbicos y haces 2 veces por semana algún tutorial que te guste, o el baile, por ejemplo, es aeróbico también, pero si vos tenés que hacer fuerza con el cuerpo, agarrás 2 botellas de agua y haces bíceps, haces hombros, haces ejercicio, buscate un tutorial que puedas hacer con botellas, como estamos haciendo con los trotadores. Están todos invitados cuando quieran hacer actividad física a las 19 horas. Yo doy clases por Zoom todas las tardes, así que también están invitados los que quieran hacer actividad física conmigo, lo podemos hacer juntos. Abdominales, ¿sí? Fuerza con las piernas. Hoy hicimos una clase tremenda que hasta burpees metimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer fuerza. ¿Por qué te pensás que se le rompe la cadera a la señora de 90 años? ¿Sí? Que vos decís, se rompió la cadera. Es porque perdió fuerza en las piernas. Se pierde progresivamente fuerza en las piernas. Entonces lo que hay que hacer es fuerza con las piernas para mantener esa cualidad física. Pero además, el cuerpo, yo te decía, es el que recibe las emociones. Entonces tu cuerpo tiene que estar entrenado, tenés que hacer fuerza para volverte eficiente a la hora de recibir esa información del mundo externo. ¿Sí? Espero no estar aburriendo con esto, pero la verdad es importante. Lo del entrenamiento, yo creo que ya muchos tienen que hacer un cambio con respecto a ese tema. Son 4 veces por semana y es solamente media hora, 40 minutos cada sesión. Y con eso te asegurás en una sola, como si fuera una, yo te diría, tomate esta pastillita, que es la de la actividad física, ¿sí? Que con esta pastillita tenés todos estos beneficios a nivel cardiopatía, limpias la sangre, fortaleces el cuerpo, tenés endorfinas que el cuerpo siente en el 70%, que es una felicidad como una droga, que la gente cuando lo descubre no lo puede creer. Realmente, ¿sí? No lo puede creer. La sensación de placer que le genera haber encontrado la actividad física, ¿sí? Entonces, haciendo solamente esos 3-4 días por semana que tenés que hacer fuerza y tenés que hacer actividad aeróbica, tenés una prevención de salud que te hace estar cubierto en ese tema biológico, que es el que te decía que es una de las partes. La otra parte psicológica es la que tenés que hacer conmigo, con otro psicólogo, con quien quieras, pero con un terapeuta, donde vos podés contar cuáles son las cosas que te pasaron en tu vida que te hacen sentir angustiada o angustiado. ¿Sí? Así se trabaja en psicología. Vos te pones a contar, nos contás y nosotros tratamos de encontrar en el discurso cuáles son las distintas cuestiones que van apareciendo. Surgen preguntas, surge una conversación. Eso es el trabajo que yo hago, ¿sí? Por Zoom, lo hago por videollamada, lo hago personalmente en mi consultorio, así que están todos invitados. Si alguien quiere trabajar conmigo, eso puede pasar, ¿sí? Y el trabajo básicamente es encontrar cómo hacemos para gestionar todas esas emociones que yo te contaba antes que impactan en el cuerpo, que después le encuentro una explicación y no termino de tramitarla, ¿sí? Esto te lo digo despacio para que veas lo importante que es. No terminar de tramitar una situación puntual de tu vida te genera de adulto una situación no resuelta, ¿sí? Una falta. Entonces lo que hay que trabajar es sobre ese tema puntualmente, ¿sí? Algún psicólogo va a decir, che, pará, no estás contando la forma de trabajar. Bueno, en la práctica después es bien distinto, digo, todas las personas son un mundo y todas vivieron cosas distintas, así que por más que diga de alguna manera el tipo de trabajo que hacemos, lo que quiero hacer es motivar a la gente a que se ponga a trabajar con su vida para estar mejor. ¿Sí? Me parece que alguien lo tiene que decir alguna vez. Respecto de lo social, me parece que es interesante ver cómo cuando uno está en eje y estás bien a nivel emocional también, tanto en lo biológico como en lo emocional, la gente se da cuenta. ¿Viste? Cuando la gente te dice, che, qué bien que estás, qué bien que se te ve, qué contento. El otro día, no sé si Andrea me decía que me veía en la columna de Instagram, me veía bien. Y sí, porque la verdad venía de dar 2 charlas buenísimas en empresas, tratar de sumar, de dar servicio a las empresas
es un trabajo que yo hago que está buenísimo también, las pausas activas, todas esas cosas a las cuales me dedico, que me apasionan. Entonces cuando hago lo que me gusta, como esto que estoy haciendo ahora, te das cuenta que estoy emocionado con lo que digo, con lo que hablo, que le pongo onda, porque me gusta, porque me apasiona, porque es algo que siento que le puede servir a la gente, ¿sí? Estar conectado con otros, somos seres sociales, necesitamos estar conectados con otros. Ahora, no es de cualquier manera que uno se conecta con los demás. Uno tiene que estar bien, ser educado, ser agradecido, ser lo más alegre posible, ¿sí? Tengo pacientes que tienen una postura de enojo, de estar siempre como en la defensiva, pensando que las cosas, tomando personal las cosas, como que todo el mundo le hace cosas. Hay mucha gente que vive así. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio observador, empezar a darme cuenta de para qué me sirve estar en esa posición. No me sirve para nada. Salirse de ahí, empezar a hablar con tu terapeuta para salirse de ese lugar, porque lo importante de estar en eje, como te digo, es estar contento, es estar alegre, es ser una persona resiliente. Hacíamos una columna de resiliencia, otra vez hablo en plural, ¿quién será, no? El call inclusion. La verdad es que me encantó hacer esa columna de resiliencia, porque ese impacto que yo te decía que viene del mundo, la persona resiliente lo transmuta en algo positivo, y entonces aprende cosas de las cosas que le pasan, ¿sí? Tiene como un aprendizaje de todo lo que le pasa, no se está quejando, no está todo el tiempo remando en dulce de leche, ¿sí? No está remando, no está en esa posición de víctima, está en la posición de ver cómo hace para transformar las cosas que le pasan en un aprendizaje y avanzar. Y avanzar, y avanzar, y avanzar, y no aflojar. Eso es lo que tiene que pasar. No tenés que aflojar, tenés que darle para adelante, siempre tenés que darle para adelante, ¿sí? Trabajando, gestionando, viendo cómo haces para mejorar, en la búsqueda de estar bien, de estar contento, de estar contenta. Eso es. Revisamos, entrenamiento ya lo hicimos, ¿no? El segundo ítem sería el descanso. El descanso hay que dormir 7 horas y media, 8 horas, es lo que hay que dormir, hay que bajar las luces a la noche, comer liviano, acostarse, descansar bien. La alimentación, habla con un nutricionista, preguntame, yo tengo gente de confianza, tengo como 3 o 4 personas que te puedo recomendar, nutricionistas que te pueden decir cómo tenés que comer, te toman las medidas antropométricas, toda la cuestión. A partir de ahí surge un análisis para decidir cuánto tenés que tener de grasa, cuánto de músculo, cuánto no, depende de la vida que tengas. Y bueno, eso. La meditación, ¿sí? La meditación es fundamental. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, en algún momento del día tenés que tener 20 minutos de tu día para poder hacer la meditación, ¿sí? Es muy importante. Es muy importante la meditación. La meditación genera neurogénesis. La neurogénesis es la multiplicación, la generación, justamente la génesis es el nacimiento de nuevas neuronas en la zona hipocámpica, ¿sí? Del cerebro. Ahí en ese lugar es donde está el centro de aprendizaje, de memoria de la persona. O sea que una persona puede volverse mucho más hábil meditando, ¿sí? También hay otras cosas para hacer. La actividad física también es neurogénesis, ¿sí? Hay alimentos también que generan neurogénesis. O sea, es importante empezar a ver estas cosas, ¿sí? Hoy la columna de hoy se hizo un poco larga porque es una articulación de varias. En definitiva, meditar, como te digo, es fundamental, ¿sí? Es entrenar, descansar, comer como corresponde y meditar, ¿sí? Hacer yoga, son todas cosas que tienden a ayudarte, ¿sí? a estar en eje. Y si estás en eje, podés estar erguido, estar en una buena postura física, sentirte como expandido, ¿sí? Como abierto a las posibilidades que se te pueden presentar. Tenés tu cuerpo preparado porque entrenás, tenés tu cuerpo preparado para decidir qué tenés ganas de vivir. Elegís, conocés tus límites, sabés que sí y que no, qué querés que pase con una cosa y qué querés que pase con otra. Para poder decidir eso, tenés que estar en eje. Una persona que no está en eje no puede decidir qué quiere de su vida, no puede decidir a dónde quiere ir con su vida, porque no está en eje, ¿sí? Entonces va a decidir mal, va a decidir enojado, va a decidir en víctima, va a decidir inseguro, con auto boicot, va a decidir mal, ¿se entiende? Tiene que estar en eje, se tienen que revisar todas esas cuestiones para poder estar en eje, ¿sí?
La verdad, quiero decirles como siempre que es un placer haber hecho todas estas columnas. Esta es una articulación de todas ellas, donde hablé un poquito de cada una, ¿sí? Y espero les haya parecido interesante. La semana que viene, casi seguro te diría que vamos o con ley de atracción o con inteligencia emocional. Con alguna de las dos, prometo que vamos. Muchas como aspiracionales, ¿no? Es decir, bueno, cómo me tengo que manejar de ahora en más y en adelante como para poder estar bien. Todo lo que hicimos ahora fue revisar todo lo que nos está pasando en pandemia y cómo vamos a hacer para solucionarlo. Espero que lo hayan disfrutado. Veo gente que está aplaudiendo ahí. A ver, ¿quién es? Esperá que me pongo las gafas y los saludo. Esperá. Esmeralda Martín. Bien. Bienvenida, Esmeralda. Genial. Bueno, después entonces lo voy a compartir el video para que todos lo puedan ver. Bueno. María Rosa, espero que te haya gustado la columna de hoy. Bueno, bastante gente se quedó, ¿eh? Un montón de gente. Bueno, me alegra mucho. Lo que les pido es ese favor. Si pueden compartir, me hacen un favor tremendo. Me ayudan un montón compartiendo esta columna, ¿sí? Pónganle compartir, compartir, compartir. Cuantos más, 47. Cuantos más personas compartan, cuantas más personas compartan la columna, más me ayudás, más personas podés ayudar también, porque por ahí toman algo de lo que yo les dije y les sirve. Ese es el número uno. El motivo número uno es ese: hacer que la gente encuentre temas que les parezca atrapantes, ¿sí? O que les guste. Así que bueno, compartan a full y eso, exactamente, Esteban. Muchísimas gracias a todos, les mando un gran abrazo. La semana que viene nos estamos viendo, pasen linda semana.